Javier Cadena. Sí, buenas tardes, señor presidente. No sé si me escuchan. Escuchamos, señor asambleísta. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar a los compañeros legisladores, al pueblo ecuatoriano, al magisterio de la provincia del Carchi, a la cual represento, que hoy en la tarde están ansiosos de ver que esta ley, que desde el 2019 se aprobó el primer debate, hoy sea ya definitivamente aprobada. Causa mucha sorpresa escuchar las intervenciones de algunos legisladores. En algún momento me decían de que para estar en la asamblea hay que tener la gastritis intacta y la úlcera que no se le reviente, porque muchas veces cuando se escuchan discursos antojadizos o retrógradas o de cosas que no se deben de hacer cuando fueron los primeros que hicieron eso, como por ejemplo la reducción del presupuesto a la educación. Y lo digo esto, señor presidente, bajo documentación. La Ley de Educación Intercultural, aprobada en el 31 de marzo del 2011 en el registro oficial, en la disposición 15ª dice, en el plazo de 3 años a partir de la promulgación de esta ley, los ministerios de Educación, Telecomunicaciones y de Ciencia y Tecnología garantizarán la cobertura de conectividad a todos los establecimientos de educación pública en el país. En 3 años, 2011-2014. Estamos en el 2021 y yo me pregunto, ¿tenemos la conexión de internet en los establecimientos educativos del país? La respuesta es no. Por lo menos, o a lo mejor en la provincia del Carchi, a la que represento, no hay. Y de esa novelería nos llaman a hoy la atención y nos dicen de que vamos a retroceder. Yo no defiendo aquí la politización de la educación. No vengo a defender a lo mejor al MPD o a la Unión Popular, nada. Yo soy conservador, soy del movimiento social conservador, pero sí he visto que han lapidado los recursos públicos en el país y especialmente en el tema de educación. Cuando se habla en la disposición 8ª de la Constitución que debe de crecer en el 0.5% para llegar a un 6% del presupuesto general del Estado. De acuerdo, para que nuestros maestros, nuestros niños, nuestros jóvenes tengan la educación que les permita no ser presa fácil de la demagogia, de la ignorancia que hoy por hoy sucumbe al pueblo ecuatoriano. Incluso que algunos políticos de esta asamblea están muy interesados para tener todavía vendados los ojos a muchas personas para que no develen qué son lo que verdaderamente representan. Lo digo esto, señor presidente y estimados legisladores. ¿Acaso es desconocido para todas las personas que vivimos en el común denominador y que estamos en nuestras provincias y en nuestras comunidades? Claro que cerraron las escuelas unidocentes para abrir las escuelas del milenio. ¿Cuándo dieron transporte a los niños que tienen que caminar horas y horas para trasladarse a estas escuelas? ¿Por qué no se habla de las cifras de deserción estudiantil, que son más de 300,000 jóvenes que hoy no pueden ir a la escuela y que no han podido? Y que se agrava por lo de la pandemia, porque no han tenido los equipos tecnológicos, que no ha habido la capacitación a los maestros y más bien ha habido la persecución a los dirigentes, incluso de la UNE, que la cerraron esta institución porque no se alineaban al pensamiento ideológico del gobernante de turno. ¿Acaso de eso no nos acordamos? Y lo digo esto, señor presidente, aquí está el organigrama del Ministerio de Educación. Coordinadores generales, 4. Direcciones nacionales, 14. Directores distritales, 140. Y un montón de piponazgo de funcionarios en el Ministerio de Educación. Cuando antes había 24 directores de educación en todo el país, hoy hay 140 directores distritales, más las zonales. Y me pregunto, ¿son más ágiles? ¿Son más burocratizados ahora este sistema, que incluso para encargar un rectorado tiene que ir a la zonal bajo la aprobación de ellos? Caso contrario, no se mueve nada. Los establecimientos educativos hoy no tienen colectoras, no tienen secretaria, no tienen un conserje. ¿Se ha mejorado la educación cuando nuestros jóvenes no pueden ir
a las aulas? Claro, pues la pandemia. A lo mejor la pandemia le salvó el desastre que se ha hecho aquí en el país en base a la educación. Antes el Ecuador estaba en los niveles medianos en Latinoamérica del sistema educativo. Hoy estamos ya casi con Venezuela y otro país de Sudamérica entre los peores lugares. ¿Por qué? Porque se ha perseguido a los docentes. ¿Por qué? Porque se ha establecido currículos que no vienen del caso, mallas curriculares que no vienen del caso, porque se les pide evaluaciones antojadizas y bajo direccionamientos políticos. Eso es lo que ha existido. ¿O acaso es desconocido ahorita lo que están pidiendo del Plan Institucional de Continuidad Educativa, el famoso PICE, que es para regresar a las aulas después de la pandemia, que debe de estar ya en el nivel 2 en las condiciones que estamos actualmente? Pero ¿cuándo han socializado eso? ¿Cuándo han expuesto y se ha dicho la reformulación curricular que se debería establecer? ¿O acaso nuestros niños y nuestros jóvenes aprendieron lo mismo en este tiempo de pandemia que en la racionalidad o la vulgaridad de estar dentro de los establecimientos educativos? No es así, señores. Pongamos los pies sobre la tierra. Cuando estamos visitando nuestras comunidades y vemos de que la escuelita unidocente a lo mejor era lo que daba alegría a esta parroquia o esta comunidad, hoy se encuentra desolado. Cuando vemos de que en nuestros cantones aclaman de que se abran esas unidades educativas y aspirábamos de que no sean unidocentes, que vengan a ser pluridocentes más bien y la educación, pero dentro del territorio. De eso es lo que aspiraba el pueblo ecuatoriano y de eso es lo que aspirábamos todos nuestros conciudadanos. Pero se ha crecido la burocracia en el Ministerio de Educación mediante acuerdo de 020 del 2012, un acuerdo burocrático, que aquí debería estar pendiente la Asamblea Nacional, de que no hemos fiscalizado porque siempre se ha tratado de tapar el sol con un dedo los actos de corrupción desde hace más de 14 años. ¿Por qué no pedirle también a la Contraloría General del Estado que audite, pues, cuántos contratos se ha hecho con ONGs o consultorías para hacer estos famosos reglamentos que van en persecución de los maestros? ¿Por qué no se han dado los concursos de merecimientos? ¿Quién responde de los recursos de los maestros que debieron haber sido recategorizados desde hace tantos años atrás? A lo mejor con la ilusión y con la esperanza de que se les aumente unos 80, unos $100 cada año. Pero no se ha dado. ¿Por qué? Porque no han sido alineados al esquema político del gobierno de turno. Eso es lo que ha pasado. Y por eso hoy permítanme felicitar a la Comisión de Educación al presentar este proyecto que más allá de novelería política, que más allá de situaciones, quiere establecer una política de Estado para que nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros docentes se sientan satisfechos y se sientan contentos de asistir a las aulas, que nuestro pueblo se eduque. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo, lo decía Nelson Mandela. Pero para eso debe de existir la voluntad de los gobernantes, debe de existir incluso el condicionamiento de ciertos factores para poder hacer entender y no polarizar entre la sociedad ecuatoriana. ¿Qué estamos criando? ¿Qué estamos formando, señores? Estamos formando un Estado burocratizado en donde lo único que sirve esto es para salir a defender al gobernante de turno o hacer una plataforma política de quien está amamantando eso en desmedro de los recursos económicos y en desmedro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Yo quisiera, señor presidente, saludar también a Jimmy Candel, decirle de que dentro de la Comisión de Educación se ha acogido algunos planteamientos. A Dayana Pali, esta legisladora que siempre ha estado defendiendo la educación. ¿Cómo no decirle también de que se ha acogido, por ejemplo, lo que hemos planteado de la educación para que regresen los colegios militares, de los colegios militares de la policía de la Fuerza Naval. En la provincia del Cachi lo cerraron el colegio militar, construido bajo esfuerzos de los gobiernos seccionales, municipales y provinciales en su debido momento, de las Fuerzas Armadas. Hoy, qué bueno que esta ley permita de que se hagan la apertura de estos centros educativos, que necesitamos formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes bajo disciplinas y bajo derechos, que necesitamos de que aprendan la diversidad ideológica, que aprendan a discernir, que aprendan a pensar, no a darles pensando ni decirles cómo deben de pensar.
Por eso es de que también nos llama la atención y debe de existir un pronunciamiento, por ejemplo, que es la fiscalización que se debe de hacer a los DESE, la evaluación de los docentes, el Instituto Nacional de Educación, el INEVAL, perfecto, que haga las evaluaciones, pero no las persecuciones como lo están haciendo permanentemente. Más de 6 años, una junta de resoluciones de conflicto suspendida. ¿Y por qué? Porque no les ha dado la gana de poner el dedo en la llaga en los problemas de la educación. Y lo digo esto con absoluto conocimiento. Miren, estimados legisladores, hoy se quiere reformular 138 artículos, 18 disposiciones generales, 4 disposiciones reformatorias, 42 disposiciones transitorias. Pero sí es importante, señor presidente de la comisión, que se tome en cuenta, por ejemplo, en el artículo 50.9, incorporar también a los trabajadores sociales y afines dentro del marco del esquema de la educación en los DESE. ¿Cómo no, por ejemplo, proponer en la reforma al artículo 66 de las juntas distritales de resolución de conflictos, en donde habla de la contratación de 3 abogados, donde habla solo la participación del ministerio? Van a ser juez y parte los señores en ese sentido. Creo que debe de haber un representante del magisterio, un representante de los profesores, para que incluso pueda hacer la defensa correspondiente. La Constitución garantiza el debido proceso. La Constitución garantiza de que todo el mundo tiene derecho a la defensa, y por eso creo de que en el artículo 66 se debe de involucrar un representante de los docentes ante esta Junta Distrital de Resoluciones. ¿Cómo no establecer una reforma también, señor presidente de la comisión, en el artículo 108, en los cargos directivos? Debe de ser sin carga horaria, un rector, un vicerrector, un inspector general. No tienen tiempo ahora para ser sometidos a las evaluaciones, los dirigentes mismos, y por eso no podemos hacer las evaluaciones correspondientes. Por favor, si queremos hacer una reforma global que tenga una visión de Estado ecuatoriano y no de direccionamiento de política de ninguna clase. Recordemos de que no hay bien ni mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Por ahí hay algunos que ya se consideran ganadores de las elecciones y que van a gobernar tantos años. No, señores, no, señores. Aquí debemos de implementar un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema de respeto, recuperar los valores morales de la sociedad, despojar la corrupción que existe en el sector público, pero para eso debemos empezar despojándonos de esos criterios antojadizos políticos y burocráticos que tienen ciertos legisladores. Aspiro de que se acoja estas observaciones que se ha hecho de mi parte. Felicitar una vez más a la comisión, a la comisión de educación. E insisto nuevamente, muchas veces hemos aprobado nosotros como asamblea una ley, pero viene el reglamento o hay ciertos ministerios que a través de acuerdos ministeriales trastocan o distorsionan totalmente la voluntad o la orientación que se debe de hacer en base a la ley aprobada. Por eso se debe de derogar ese acuerdo ministerial 020 de 2012, en donde burocratizó la educación ecuatoriana, en donde empieza a hacer la persecución del magisterio. Y ojo, señores, y al señor Contralor General del Estado, que observen quién ha hecho esas consultorías, qué ha hecho en las ONGs contratadas y cuántos miles y miles de millones de dólares se ha gastado el Ministerio de Educación, cuáles han sido los representantes de esas organizaciones para establecer los famosos reglamentos y acuerdos ministeriales que no dan pie con bola y que no han tenido ni siquiera la nobleza de decir al maestro de campo en territorio, esto es lo que vamos a plantear, y trastocan todas las situaciones. Aspiro de que la Asamblea Nacional el día de hoy apruebe esta reforma a la ley que va en beneficio de nuestros niños, nuestros jóvenes, de los maestros y respetando los derechos que todos los ecuatorianos tenemos para tener la educación. Que sea el nexo la ley de educación intercultural con la ley de educación superior, porque hoy por hoy también los más de 1 millón de jóvenes que no pueden ingresar a la educación superior es precisamente por esas falencias que ha dado el sistema desde hace muchos años. No saben nuestros jóvenes ahora qué es lo que pueden seguir. No saben, se les toma las pruebas del INEVAL o la prueba ser bachiller, de todas las cosas, menos de lo que le han enseñado dentro de la educación intercultural.
¿Dónde quedaron los institutos superiores, los institutos tecnológicos, que era una herramienta indispensable para que muchos jóvenes que no podían acceder a las universidades puedan tener una labor, un oficio que les permita llevar el pan a sus hijos? ¿Dónde están esos institutos tecnológicos que brindaban cierto bienestar a los artesanos, a nuestros maestros? A eso es lo que tenemos que retomar las cosas para brindar un futuro mejor a nuestra patria. Muchas gracias, señor presidente.